Muy bien. Bueno, son las 20 horas. Hoy nos atrasamos un poco de complicaciones laborales, pero ya estamos aquí en la sala para poder llevar a cabo nuestro estudio. Hoy estudiamos la Parashá Saf, pero también vamos a dar algún panorama de lo que va a ser la Parashá, perdón, lo que es la Pesach. Estamos a un poquito más de una semana para la fiesta o la celebración de Pesach. Entonces consideramos que es oportuno poder eh, conversar un poco sobre Pesach, ya las implicaciones de Pesach. Estuvimos hablando en la comunidad acerca de lo que es el problema que le puede traer a un judío, a una persona que es de la Torá, tiene un pacto con el Eterno de cumplir la Torá, el hecho de encontrarse con Hametz en sus hogares en las festividades de Pesach es muy, muy serio, y, pero sin embargo es necesario porque es como una terapia espiritual para nosotros donde nos hacemos una introspección también para sacar todos los rasgos malos de nuestro carácter, esa levadura que inflama nuestro orgullo. Entonces, vamos a dividir el estudio en un poco sobre la Parashat Saf y otra parte en los aspectos que conllevan Pesaj. Vamos a comenzar entonces con la bendición. El Mismor Le Todá es un teilim de agradecimiento al Eterno. Esto siempre lo hemos explicado, o bueno, por lo menos cuando lo hemos explicado, hemos manifestado que este Teilim se canta casi todos los días, especialmente cuando uno va a estudiar la Torá, porque antes el pueblo de Israel, después de sus jornadas laborales, cuando se sentaba a los pies de sus rabinos, de sus maestros de Torá, la costumbre, dice el Talmud, que era cantar el Mismor Le Torá, el agradecimiento al Eterno por todas las bondades que en el día produjo y por la oportunidad también de poder estudiar la Torá. Entonces vamos a comenzar con este Mismor. El Mismor dice, el Salmo 100 dice, Mismor Le Torá Hariul Adonai Kol Haaretz Ibtu et Adonai besimcha bou lefanav irnanadeu ki Adonai hu Elohim hu asanu velo anachnu amo betzom marito bou she'arat betodah hatzerotat bitila odulo barechu shemo ki tov Adonai leolam hasdot bador bador emunato. Canten alegres a Adonai, habitantes de toda la tierra. Adoren a Adonai con alegría. Entren en su presencia con canciones. Reconozcan que Adonai es poderoso. Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas que él entren por sus puertas con agradecimiento y en sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre porque Adonai es bueno y su amor es eterno para todas las generaciones. Es su fidelidad. Amén. El Birkat HaTorah, bendito es usted, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado con respecto a las palabras de la Torah. Bendito sea usted, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste de entre todos los pueblos y nos concediste tu Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas tú, oh Adonai, dador de la Torah. Amén. Amén. Muy bien, entonces de esta manera vamos a comenzar eh, nuestro estudio. Voy a presentar el Isur Baikra. Permítame un momento, por favor. Levítico Baikra. Hoy leemos la porción Baikra que está desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, verso 36. Vamos a ver. Capítulo 6. Muy bien, ahí está el texto. Voy a
Vamos a leer un poco. Permítanme ingresar. Entonces, dice así. Vaikra, Levítico 6:1 dice, el Eterno habló a Moshe diciendo, si una persona pecare y cometiera un acto de expropiación contra el Eterno, mintiendo a su prójimo en cuanto a una prenda, un préstamo o un robo, o estafando a su prójimo, o si halló un objeto perdido y lo negó, y juró falsamente acerca de cualquiera de todas las cosas que una persona puede hacer pecando, entonces ocurrirá que cuando peque y se haga culpable, devolverá el objeto robado que sustrajo o lo que ganó de su fraude, o la prenda que fue dejada en su poder, o el objeto perdido que halló, o todo aquello acerca del cual haya jurado en falso, e indemnizará su capital, agregándole una quinta parte, y se lo entregará a su dueño el día que admita su culpa. Y traerá al Cohen, al sacerdote, una ofrenda de culpa para el Eterno, un carnero sin mancha del rebaño, el valor apropiado, como ofrenda de culpa. El sacerdote procurará expiación ante el Eterno y será perdonado por cualquiera de todas las cosas que pueden ocasionar. No, perdón, esta es la parashá, permítame un momento, disculpen, esto es la parashá, Vaikra. Fíjense, lo que pasa que en algunas versiones, en algunas versiones donde dice Vaikra 6.1, en realidad es 5.20. Estábamos leyendo todavía lo que era la anterior para allá. Disculpen. Y por ejemplo, si bien en las referencias se dice que la parashá Zaf comienza con Vaikra 6.1, sin embargo, en esta versión de la Torá que tenemos en pantalla, empieza en Vaikra 6.8. Y esta versión que tenemos de la Torá es más apropiada. ¿Por qué? Porque es una traducción de personas judías. Entonces, este problema de diferencias de citas lo vamos a encontrar nosotros en la Reina Valera, en las Biblias de versión hispana. Vamos a encontrar estos desfases. Este es uno de los casos. Entonces, disculpen, no, lo que leímos no corresponde a la parashá Zaf, pero también estaba interesante. Lo que vamos a leer en este momento es parashá Zaf. Y vuelvo a reiterar, en algunas versiones va a decir que Zaf, la parashá Zaf, comienza en Vaikra 6.1. Aquí, por ejemplo, lo está referenciando. Pero en esta versión, que es la Torá, o sea, es una traducción de la Torá, empieza en Vaikra 6.8. Y bueno, como les dije, esto es recurrente. Hay varios pasajes en las escrituras donde la Reina Valera y otras Biblias hispanas no mantienen el mismo orden que algunas versiones que son judías. Y este es el caso, como les decía. Entonces, vamos a comenzar a leer la parashá Zaf en Vaikra 6.8. Dice, el Eterno habló a Moshe diciendo, ordénale a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la ofrenda ígnea, es decir, la ofrenda que se quema y se eleva. Es la ofrenda ígnea que permanece sobre la llama, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar debe mantenerse encendido encima de ella. El sacerdote vestirá su túnica de lino y vestirá sus pantalones de lino sobre su cuerpo. Separará las cenizas de lo que consumió el fuego de la ofrenda ígnea sobre el altar y las colocará junto al altar. Se quitará las vestimentas y se pondrá otras vestimentas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. El fuego del altar se mantendrá encendido, no se apagará. El sacerdote encenderá la leña sobre él todas las mañanas. Preparará la ofrenda ígnea sobre él y para que las grasas de las ofrendas pacíficas asciendan en humo sobre él.
un fuego permanente se mantendrá encendido sobre el altar, no se lo apagará. Esta es la ley de la ofrenda vegetal. Bueno, después hablamos de la ofrenda vegetal. Vamos a enfocarnos un momento en este aspecto de la Parashat Zaf. En esta parte que vamos a sombrear. Ok, ahí está. Bueno, la Parashá empieza diciendo que el Eterno habló a Moshe. Cada vez que nosotros escuchamos esta expresión y el Eterno habló a Moshe diciendo, eh, lo que tenemos que nosotros entender que cuando ya estaba elegido el santuario, Moshe se acercaba a la tienda de reunión y el Eterno hablaba con Moshe, es decir, que Moshe captaba el mensaje directamente de Hashem. Aunque él no lo podía ver, no tenía permitido ver al Eterno, sin embargo, el Eterno se comunicaba con Moshe y Moshe, en su nivel elevado de profecía, de profeta, podía percibir el mensaje. Los sabios dicen en el Midrash que Moshe, cuando se paraba frente a la tienda de reunión y el Eterno hablaba con él, podía estar a Aarón, los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, y Tamar, eh, podían estar junto a Moshe, pero no escuchaban lo que el Eterno hablaba con Moshe. Y cuando Moshe hablaba con el Eterno, dice el Midrash que tampoco escuchaban las palabras de Moshe. Es decir, que veían solamente gesticular a Moshe, pero todos sabían que en ese momento Moshe estaba recibiendo un mensaje, estaba en comunión con el Eterno. Y entonces cada vez que dice aquí, y el Eterno habló con Moshe, nosotros tenemos que comprender esa imagen que nos dicen los sabios, de cómo es que Moshe recibía la nebuá, la profecía, o recibía el mensaje del Eterno. Y cuando el Eterno hablaba con Moshe, entonces solo Moshe recibía el mensaje y luego Moshe se lo transmitía a Aarón y sus hijos, luego a los 70 ancianos y posteriormente se lo transmitía a todo el pueblo. Luego se retiraba y a Aarón luego lo repetía a los sacerdotes y luego lo repetía a los ancianos y se lo repetía a todo el pueblo y se retiraba. Luego los sacerdotes se lo repetían a los ancianos, se lo repetían al pueblo y se retiraba. Según nos explican los sabios, esa era la manera de cómo se transmitían los mensajes de Moshe. O sea que Moshe empezaba en un círculo interno del Cohen Gadol, los Kohanim, los 70 ancianos, y una vez lo escuchaba el pueblo. Dice que 4 veces, cada persona escuchaba 4 veces el mensaje, y escuchando 4 veces el mensaje, entonces se retiraba. Y aquí, por ejemplo, el Eterno le va a decir a Moshe, ordénale a Aarón y a sus hijos, diciendo, esta es la ley de la ofrenda ígnea. Bueno, esta versión traduce como ofrenda ígnea. El término hebreo que se utiliza aquí en las escrituras es korban olá. Korban, habíamos dicho que significa, es la ofrenda, pero en realidad no tiene la connotación de sacrificio, sino más bien la de un acercamiento. Cuando nosotros cometemos una transgresión, entonces sucede que el ser humano como que se aleja del Eterno. Y la manera en cómo se acerca al Eterno es a través de un corbán. En este caso dice, ordénale a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la Torá o la ley del corbán olá. ¿Qué era el corbán olá? Según lo que habíamos visto en la anterior semana, el corbán olá era una ofrenda que se consume totalmente.
se dice que es ígnea porque se pone en fuego encima del altar y esta se consume totalmente. Nadie come de esa ofrenda porque se convierte en ceniza, y cuando está esa ofrenda consumiéndose en el fuego, sube como humo, sube desintegrado. Y a eso se le llama ofrenda ígnea, totalmente consumida por el fuego. Entonces, y estas ofrendas, estos korbanot, que son korban olá, bueno, generalmente se los ofrecía porque se reconocía de todas las bondades que el Eterno manifestaba. Entonces, escuchábamos, por ejemplo, la semana pasada a Barbanel. A Barbanel decía que estos korbanot, estos korban, especialmente el korban olá, era lo que representa el anhelo de nuestro ser interior, de nuestra alma. Así como eso se eleva para unificarse con el Eterno, así también el ofrendante lo que manifestaba es también ese anhelo interno de querer unificarse a su Creador, elevarse en cuanto al servicio a su Creador. Entonces, eso representa esta ofrenda, el Corban Olá, o la ofrenda ígnea, como traducen las versiones hispanas o al castellano. Y bueno, dice, la ofrenda ígnea que permanece sobre la llama, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar debe mantenerse encendido encima de ella. Bueno, esto lo vamos a aprender nosotros en la Parashá Shemini, cuando estemos estudiando la Parashá Shemini y estudiemos el asunto de la muerte de Nadab y Abiú. Vamos a darnos cuenta que había un fuego en el altar, y ese fuego no se originó en este mundo. El fuego del altar fue un fuego que descendió de parte del Eterno. Ese fuego que descendió de parte del Eterno era el que tenían que mantenerlo encendido, y tenían que tener mucho cuidado en no dejar que el fuego se apagase. Esto era un precepto, o esto lo vamos a ver ahora, era un precepto para el servicio sacerdotal. De ahí que hay una expresión en el Keter, hay una expresión que se llama, y bueno, en realidad dice que debemos velar, porque no sabemos a qué hora el ladrón viene a robar. Entonces, como ladrón en la noche, así será la venida del Ben Adán. Esta expresión, como ladrón en la noche, hace referencia a esta situación. Es decir, que como los levitas, perdón, los Cohen y los levitas tenían que turnarse para guardar vigilia y controlar que el fuego del altar no se apague. Entonces, muchas veces los encargados de vigilar que el fuego no se apague se tenían que quedar cerca del altar. La idea era de que estén en vigilia, que no se duerman, ¿no? Que no se duerman. ¿Por qué no tenían que dormirse? Porque tenían que tener el cuidado necesario para que no se apagase el fuego, porque es un precepto muy importante, para que no se apagase el fuego. Ahora, este fuego, bueno, en esa situación los que cuidaban el fuego del altar, eh, cuando alguien se dormía, de los que cuidaban, si se dormían, venía alguien sacaba una brasa, con un brasero sacaba una brasa, y en el lugar donde estaba durmiendo se lo colocaba cerca de él para que cuando él sienta el fuego de la brasa reaccione y despierte. A esa situación
es lo que los Kohanim le llaman el término como ladrón en la noche. Es decir, tenían que vigilar que el fuego no se apague, y si se apagaba, alguien venía, alguien que los controlaba, obviamente, venía y si los encontraba durmiendo ponía esa brasa muy cerca de ellos. De tal manera que esta expresión se convirtió en una expresión, un modismo, por así decir, pero que tenía que ver con el servicio sacerdotal. Entonces, cuando nosotros escuchamos en el Keter que velemos, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, porque ciertamente si el padre de familia supiera que ahora viene el ladrón, velaría ciertamente, dice, ¿no? Entonces, lo que está diciendo que no deberíamos ser sorprendidos como el ladrón en la noche. Y ese término aplica a un modismo que tiene que ver con esta situación. Es decir, que los Levíim o los Kohanim tenían que supervisar todo el día y en la noche también que el fuego no se apague. ¿Por qué razón ese fuego no podía apagarse? El fuego no podía apagarse porque el fuego no se originó en este mundo. El fuego provenía directamente del Eterno. Esto lo vamos a ver más adelante en Parashat Shemini. Pero entonces esa es la ley, como dice aquí, ¿no? Ordénales a Aarón y a sus hijos, diciendo, esta es la ley de la ofrenda ígnea. Es la ofrenda ígnea que permanece sobre la llama, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar debe mantenerse encendido encima de ella. Entonces, ¿qué representaría, ya hablando un poquito más técnicamente, como ladrón en la noche, o que no seamos sorprendidos como ladrón? Que nosotros tenemos que vigilar, tenemos que ser vigilantes, porque en un descuido nuestro, si no estamos atentos, no estamos alerta, por así decir, en un descuido nuestro puede ser que cada uno, que nosotros no cumplamos adecuadamente nuestro servicio, así como el Cohen tenía que controlar el fuego sobre el altar, tal vez nosotros en algunas áreas no estamos siendo muy diligentes y no podamos, por ejemplo, en ese momento estar listo para la redención, ¿no? Recordemos que cuando vino Yehoshua ben Yosef, esa generación, no todos, algunos no estuvieron listos, y específicamente los líderes no estuvieron listos para el momento de la redención. Y por eso en ese momento no se plasmó la redención, pero no porque no estuviese el Mashiach, sino porque la generación no estaba preparada. Se hicieron sorprender como el ladrón sorprende en la noche. Es una metáfora, entonces nosotros lo que nos quieren decir en el Keter es más bien que estemos alertas, estemos atentos. Yehoshua va a utilizar también otra expresión similar en el mismo sentido. Yehoshua ben Yosef, el Mesías, va a decir que estemos con nuestras lámparas encendidas, porque no sabemos a qué hora volverá a aparecer el novio. Entonces, estos términos se lo tienen que tomar metafóricamente en el sentido de estar, vamos a decir así, conscientes de lo que va a ser la redención, y para eso tenemos que prepararnos. Y si en algún momento nosotros estamos manifestando mayor esfuerzo a lo que son los aspectos materiales, tal vez entonces no estaremos preparados para el momento de la redención. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Cuando al Mashiach se le presenta un joven viene y le dice, ¿qué puedo hacer para entrar en el mundo por venir, en la era del mundo por venir? ¿Qué puedo hacer? Y el Mashiach le va a decir, lo que está escrito, ya sabes lo que está escrito, no robarás, no matarás, no codiciarás. Y este joven rico le dice, mira, yo desde mi juventud he guardado todo eso. Entonces el Mashiach le dice, está muy bien, pero una cosa te falta. Interesante lo que le va a decir, ¿no? Una cosa te falta. Vende, entrega todos tus bienes a los pobres y ven y sígueme.
Y dice que ese muchacho se puso muy triste, se entristeció, muy fuerte la carga, y se apartó, se alejó. Entonces los talmidín se acercan al Mashiach y le van a preguntar y le dice, wow, así entonces ¿quién se puede salvar? Los ricos no se pueden salvar. Y el Mashiach dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para el Eterno, pero de verdad les digo que es más fácil que entre el camello por el ojo de la aguja que un rico pueda entrar al mundo por venir, y esto se debe entender en el sentido de estar preparado, ¿no? Eh, estar preparado para la redención. También tenemos el ejemplo de la mujer de Lot. Ella no estaba preparada para salir de su confort y al final su corazón estaba en las posesiones que tenía en Sodoma y Gomorra, como este joven. Este joven tiene el entendimiento de la Torá, pero en ese momento preciso servir al Mashiach, al enviado del Eterno, era primordial para producir la redención en Israel. Pero él no quiso comprometerse porque él estaba muy aferrado a sus logros personales, a sus logros materiales. Y en la Torá no se nos prohíbe ser ricos no es mal visto una persona rica o pobre, pero la enseñanza es que es muy difícil que un rico pueda estar preparado para la redención. ¿Por qué? Porque está muy aferrado a sus logros personales, a sus logros materiales. Prioriza en cada momento sus posesiones, ¿no? O lo que necesita. Entonces, ese tipo de creyentes muchas veces no se puede avanzar porque uno pierde mucho tiempo con ellos. Le tiene que explicar, mira, los bienes materiales son para que pueda servir mejor al Eterno, pero ellos dicen, pero tengo estas situaciones, tengo estos compromisos, sí, pero todo eso que te da el Eterno es para que tú perfecciones tu servicio. Entonces se pierde mucho tiempo y no hay tiempo ya mucho para perder. Es más, ha llegado ya el tiempo cuando vemos todo lo que está aconteciendo en el mundo y especialmente en Israel, por si acaso, lo que están pendientes de lo que pasa en Israel, el problema político que tiene Israel en la actualidad es de no creer, es de no creer. Si ustedes han visto las noticias el día de ayer y hoy en Israel, son cosas de no creer que estén sucediendo en Israel. Entonces, esto vamos a decir, nos está percibiendo de que las condiciones, ¿no? para establecerse el Malhut Hashem, el reino del Eterno, están muy próximas. Pero si estamos igual que este joven, es decir, este joven que tiene más confianza en sus logros personales o está más aferrado a sus logros personales que a vivir la Torá, entonces a él se le puede aplicar el término de que lo van a sorprender como ladrón en la noche, que es lo mismo que le sucedía a estos Kohanim o a estos Levim que tenían la responsabilidad de vigilar que el fuego no se apague, pero se dormían. Eso es esa la idea que nos quiere transmitir el Keter. Tenemos que estar esforzándonos, tenemos que estar apercibidos de los tiempos que nos ha tocado vivir. Son tiempos especiales. Eh, en los días del Mashiach dijeron que los días del Mashiach eran tiempos que los profetas anhelaban ver. Todos ellos murieron con la esperanza de ver los días del Mashiach y no lo vieron. Y bueno, nosotros ahora estamos muy cerca de pasar de una era, de un sistema de gobierno a lo que va a ser el Malhut Hashem, el reino de Hashem. Y la pregunta, o sea, la advertencia para nosotros también calza de la misma manera. Debemos velar, orar y no debemos dejar que venga el ladrón y robe, es decir, no seamos sorprendidos como el ladrón o como este joven rico que no estaba preparado para la redención. Entonces, eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Pero ya volviendo a la parashá, entonces cuidar el fuego, cuando cuidaban el fuego apareció ese modismo, ¿no? Entre los Kohanim que decía, como ladrón en la noche, cuida de que no se te apague el fuego porque si no
vendrá el ladrón en la noche. Entonces ellos sabían que tenían que estar pendientes de que el fuego no se apague. Vamos a continuar. Dice, el sacerdote vestirá túnicas de lino y vestirá pantalones de lino sobre su cuerpo. Ok, estas son las ropas internas, ¿no? Esto es parte del recato, ya lo estudiamos anteriormente en Parashat Tetzaveh, creo que fue. Estuvimos estudiando acerca de la vestimenta de los Cohen. Es muy importante que los Cohen estén con lino. Ahora la pregunta quisiera, bueno, tal vez ustedes ya saben la respuesta, pero igual quisiéramos preguntar, ¿por qué el Cohen tenía que usar calzoncillos o ropa interior de lino? ¿Cuál, cuál sería el simbolismo? ¿Por qué no puede usar otro tipo de ropa? ¿Por qué tiene que ser necesariamente de lino? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuál es la característica del lino? ¿Por qué se caracteriza el lino? ¿Nadie? Bueno, el lino tiene la particularidad de evitar la transpiración interna. No es que la va a evitar, sino de tratar de minimizar ese efecto en el cuerpo. El lino tiene esa particularidad. Pero igual la pregunta sigue, ¿por qué el Eterno querían que usen ropas interior de lino? Supuestamente para que no transpiren. ¿Hay algún simbolismo en la transpiración del ser humano? Bueno, yo le quiero preguntar, porque ustedes ya se darán cuenta dónde va la pregunta. Yo les quisiera preguntar, antes de la caída del género humano de Adán en el Gan Eden, ¿Adán transpiraba? ¿Adán sudaba? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nadie? No, no sé si se me escucha, tal vez, a ver. Sí, está bien en internet. ¿Qué dicen ustedes? ¿Adán transpiraba o no transpiraba? No sé, no sé, hermano. Sabiduría también. Yo creo que sí transpiraba. ¿Usted cree? Está bien. ¿Otra opinión por ahí? Bueno, hay un... Adelante, adelante. Pues vemos que cuando pecó Adán, pues ahí en Génesis, en Bereshit, donde Hashem parte del enojo cuando le estaba reprendiendo a Eva, a Adán y a todo por haber comido el fruto, a ver quién era, ¿no? Entonces le dijo que a la mujer iba a parir con el dolor, iba a parir con dolores y que el hombre iba a ganar su sustento con el sudor de su frente. Entonces me supongo que debe ser como algo no muy agradable, como no sé si tenga que ver con eso. More. Bueno, sí, hay opiniones, ¿no? Que dice que el ser humano era como un ángel, prácticamente era perfecto. Era obviamente su formación era parte terrenal y parte espiritual. Eran como malajim, como ángeles, y cuando ellos transgreden, cuando abren sus ojos, o sea, dice las escrituras, y estando abiertos sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero antes también estaban con los ojos abiertos, pero no se veían desnudos. No se veían desnudos porque ellos tenían una vestimenta de luz. Esta vestimenta de luz no les permitía verse, eran como ángeles, no se podían ver así físicamente como hoy en la actualidad nosotros necesariamente tenemos que cubrirnos con ropa, ya sea de procedencia vegetal o de procedencia animal, pero tenemos que vestirnos con ropa
mostrar nuestra desnudez. El género humano era como Malahim, había como una luz que los cubría, y esta luz era como una especie de su espiritualidad, de su cabot, de su gloria que ellos tenían al principio. Lo cual nos hace pensar, y según lo que comentan algunos hajamín, que no transpiraban. ¿Cuándo empiezan a transpirar? A pesar de que ellos trabajaban la tierra, a pesar de que había un vapor de agua que sustentaba toda la creación, eh, desde el momento en que ellos transgreden, recién empiezan a verse físicamente. O sea, se ven que están desnudos, es decir, que la vestimenta de luz que estaba sobre ellos como que se apartó, y ellos empezaron a verse desnudos. Y es ahí que vienen las sentencias que da el Eterno, o las condiciones con las cuales se va a desarrollar ya el género humano en un estado de conciencia en base después de la transgresión. Y es ahí, como usted dice, que el Eterno manifiesta que con el sudor de tu frente comerás el pan de la tierra. Entonces, el esfuerzo, es decir, que toda persona tiene que esforzarse para conseguir el sustento, y eso le va a representar en determinados momentos el transpirar, el tener, esa transpiración se va a reflejar en desprendimientos de olores corporales. Por eso decimos que aparentemente al principio el Ben Adán, o el hijo el primer Adán, eran como ángeles, y posiblemente no transpiraban. Digo posiblemente porque son opiniones, y bueno, nunca nos encerramos totalmente en una opinión, pero aparentemente no tenían esta capacidad que en la actualidad tiene el ser humano. En la actualidad el ser humano en este mundo físico tiene que esforzarse, y bueno, en ese sentido, el lino que tenían que usar los Kohanim era para tratar de evitar esa transpiración. El trabajo de ellos era arduo, era desde la mañana hasta la tarde, y había un turno después de los 3 corbanos, había un turno, y este turno era ya de la limpieza, de dejar todo limpio y quemar las basuras, quemar las grosuras de los corbanot. Así que trabajaban muy duro, y esta situación de la transpiración era minimizada con las ropas de lino, como manifestando de que cuando el Cohen sirve en el templo, como dicen por ahí, ¿no? El, el Gan Eden es una extensión del trono de gloria de Hashem. El mundo es una extensión del Gan Eden. El templo es una extensión del mundo, y nuestros hogares es una extensión de el templo, es decir, nuestra casa es el templo. Por eso en esta festividad de Pesaj se nos ordena a nosotros limpieza profunda, porque si nuestros hogares son como templos, entonces los Kohanim eran impecables en el santuario, limpiaban todo, dejaban todo totalmente limpio. Era un trabajo impresionante lo que ellos realizaban. Todos los días se mantenía limpio, 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 absolutamente limpio el santuario donde se ofrecían los corbanos del Eterno. Y hay opiniones que dicen que inclusive era tan limpio que los Cohen y el Cohen Gadol no podía usar sandalias, tenía que entrar descalzo a los servicios. ¿Por qué? Porque todo estaba totalmente limpio. Entonces, por eso es que en Pesach se nos exige a nosotros la limpieza profunda de nuestro hogar, porque nuestros hogares son extensión del templo, del santuario. En realidad, nuestros hogares son una extensión de la sinagoga, y la sinagoga una extensión del templo, y el templo una extensión del Gan Eden. Y en el Gan Eden todo era limpio, todo era puro, todo era... es decir, no habían corrupciones.
Y es por eso que en este tiempo, en Pesach, también se nos exige a nosotros una limpieza profunda de nuestras sinagogas, comunidades, de nuestros hogares, porque es el lugar donde reside también la presencia del Eterno. Y en ese sentido, los Kohanim tenían un trabajo muy arduo dentro de los límites del templo, y estaba totalmente limpio, absolutamente limpio. Era impresionante cómo estaban organizados y cómo mantenían la limpieza y la pureza en el santuario. Y como ese trabajo era arduo, exigente, entonces estas prendas de lino tenían que vestirse los Kohanim para minimizar en parte esta señal de degradación que es el sudar. No es cuando uno suda, bueno, cuando uno exuda, mejor dicho, cuando uno transpira, es que también estamos nosotros tratando de corregir nuestro ser interior, es decir, es que nosotros somos conscientes de que en esta naturaleza que tenemos, bueno, transpiramos excesivamente algunos, otros medianamente, pero todos transpiramos, y lo cual nos tiene que mantener con humildad. No debemos exaltarnos sobre nadie, sino entender de que todo esto es a consecuencia de una transgresión. Y por eso los Kohanim que sirven en el templo tenían que minimizar este aspecto. Y es por eso que aquí la Torá dice que ellos deberían vestir con túnicas de lino y pantalones de lino sobre su cuerpo, es la ropa interna. Y luego dice, separarán las cenizas de lo que consumió el fuego de la ofrenda ígnea, esto es el Corbán Olá, sobre el altar, y la colocarás junto al altar. Se quitará sus vestimentas y se pondrá otras vestimentas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. Bueno, entonces, este trabajo que aparentemente era sencillo o no conlleva mucha importancia, si nosotros le prestamos atención, sacar las cenizas de los corbanot, sobre todo de los corbanot, el Corbán Olá, no lo tenía que hacer cualquier hijo de Israel. No lo podía hacer ninguno que no fuera de la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, ni siquiera los levitas, sino solamente los descendientes de Aarón. Y dentro de los descendientes de Aarón, los que eran Cohen. Era un trabajo designado para los Kohanim. Los Kohanim tenían que sacar las cenizas de estos korbanot. Y aparentemente es un trabajo no muy decoroso, pero era su responsabilidad. Entonces, en realidad, ese tipo de trabajo sí era muy importante. Sí era muy importante lo que hacían estos Cohen. Sacar las cenizas, cambiarse de ropa y sacar las cenizas. Era un trabajo que solamente ellos tenían que hacer porque eran cosas sagradas, eran cosas apartadas. Entonces, cuando a alguien le diga, mira, vamos a ir a la comunidad y hay que hacer la limpieza, entonces usted anótese entre los primeros, ofrézcase, porque la verdad que mantener la casa limpia, donde uno se reúne, o la propia casa nuestra, dice mucho en cuanto a nuestro servicio. Si vemos aquí que los Cohen, solamente los hijos de Aarón y sus hijos hacían este tipo de trabajo, entonces alguno podrá decir, pero qué denigrante este trabajo. No, no era denigrante, era un trabajo que necesitaba que lo hagan gentes puras. Entonces, transportándolo a nuestra realidad, nosotros también debemos tratar de tener ese interés en poder también desenvolvernos en estas áreas, ¿no? A veces dejamos que consideramos que este tipo de trabajo, como es la limpieza, el lugar donde nos reunimos, no es importante, pero vemos que puede llegar a ser muy importante en cuanto al servicio. Y vuelvo a reiterar, esto de echarle fuera las cenizas era un trabajo muy elevado y no lo podía hacer cualquier miembro de Israel. Tenía que ser solamente los hijos de Aarón y solamente los Kohanim.
¿Por qué hablamos de esto? Y qué bueno que se hablen de estas cosas, por lo que venimos diciendo de Pesaj. Pesaj demanda limpieza y es muy arduo el trabajo, es muy fuerte el trabajo siempre que llega para Pesaj, ¿no? Porque tenemos que limpiar las paredes, tenemos que limpiar los techos, los cielos rasos, tenemos que limpiar el área de las cocinas, los utensilios, las cacerolas, las vajillas, tenemos que cacherizar los cubiertos, tenemos que cubrirlo una vez que los cacherizamos, los cubrimos y podemos utilizar solamente, algunos tienen por así decir, tienen los enseres, tienen las vajillas, tienen los cubiertos especiales solamente para el tiempo de Pesaj, ¿no? Pero lo otro, lo que es común, también se cacheriza y se guarda por el tiempo de Pesaj. Entonces, es un trabajo muy fuerte. Y vemos nosotros que para el Eterno estas cosas sí son importantes. Les pide a los Kohanim que saquen la ceniza y a los hijos de Israel en Pesaj se les pide que saquen todo lo que puede llegar a ser Hamet, todo lo que puede llegar a ser levadura. Bueno, ya que estamos hablando un poquito de Pesaj, ayer anoche estuvimos hablando un poquito de esto, quisiera compartir con ustedes también algo que algunos conocen, algunos tienen entendimiento y otros tal vez hoy lo van a poder ver por primera vez. Pero lo de la limpieza, no hay Pesaj o sea, no hay una festividad, no hay una buena observancia de Pesaj si no hay una buena limpieza. Eso es una realidad. Tenemos que forzarnos en cuanto a lo que es esta festividad. Esta festividad demanda preparación. Por eso los resultados de esta festividad son muy elevados, porque demandan preparación. Bueno, quisiera que me presten atención unos instantes, por favor, a este cuadro que tienen ustedes delante. Está nuestro hermano Pablo, está el Moré de hebreo, él sabe hebreo, no sé si estará dictando sus clases, pero yo recomiendo sus clases para los que quieren aprender hebreo, con el Moré Pablo Gabriel. Está, Baruch Hashem. Bueno, él va a dar fe, él va a dar fe de lo que vamos a explicar a continuación. Él domina bien el hebreo. Baruch Hashem. Veamos entonces estas imágenes. Voy a dejar, yo no voy a mirar la sala, voy a irme al PowerPoint. Y cualquier cosa que ustedes quieran opinar, por favor, por medio de la voz. Ya no voy a ver la sala, me voy a concentrar en este cuadro. Ustedes me dicen, More, quiero decir algo, o hermano, quiero decir algo, no pasa nada. Está bien. Bueno, quiero que prestemos atención a este cuadro, podamos llegar a determinar algunos elementos que necesitamos conocer sobre la festividad de Pesaj. Pesaj, como ustedes saben, se caracteriza... A ver, yo quisiera preguntarle, mejor les pregunto. Cuando hablamos de Pesaj, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando nosotros hablamos de Pesaj? O usted escucha Pesaj o la festividad de Pesaj que se está acercando, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Alguna opinión? ¿Alguien que quiera participar? Nadie. Podría ser la primera fiesta judía. Perdón. Shalom, sí, podría ser, o sea, hay varias conexiones que tenemos en la mente, ¿no? Una de ellas podría ser la primera fiesta judía. Muy bien, la primera fiesta judía. Muy bien.
¿Qué otra cosa más se les viene a la mente cuando hablamos de Pesaj? El vino y el pan, ¿verdad? No hay Pesaj si no hay vino y no hay Pesaj si no hay matzá, por así decirlo. ¿Qué más? Cuando viene Pesaj, bueno, cuando viene Pesaj yo me asusto por lo de la limpieza, porque en el exilio tenemos que trabajar, inclusive los fines de semana tenemos actividades, pero no tenemos que descuidar lo de la limpieza, y la verdad que es arduo, es harto. Hay enseres que están hechos de madera, y si en algún momento tuvieron contacto con alimentos que son hametz, como por ejemplo las pastas, los fideos, los tallarines, cosas que se han preparado o se han servido con alimentos preparados a base de harina de trigo. Y bueno, los enseres de madera no se pueden cacherizar porque son muy porosos. No se cacherizan, y al no cacherizarse, bueno, no se pueden utilizar en Pesaj. Y es un poco complicado esa situación. A veces tenemos que estar renovando esos enseres. A veces tenemos que desecharlos y comprar nuevos, porque se adquieren a bajo costo. Entonces, cada vez que hablamos de Pesaj, yo siempre, no es que me asuste, pero sé que se viene un trabajo arduo. Hay que limpiar la casa, hay que limpiar la comunidad. Ayer estaban un par de hermanos nomás, creo, ¿no?, que tomó en serio lo de la limpieza de la comunidad. Estuvieron en la comunidad organizando todo para la limpieza, y efectivamente hay que limpiar las mesas donde nosotros en cada Shabbat estamos sirviéndonos alimentos, las sillas donde nos sentamos, los niños. Esta recomendación, por favor, a los papás, no se vayan a olvidar, por favor, los papás, en Pesaj no se lleva galleta para los niños, ya, por favor, no lleven galleta para los niños en Pesaj. Si ustedes llevan galletas para los niños en Pesaj, entonces todo ese Pesaj como que se anulara. ¿Por qué? Porque dicen, no, el ceder es muy largo, los niños se cansan, ya están pidiendo comer, ya quieren comer, yo les doy una galletita. No se puede llevar nada de hametz. Ya, ese día a los niños también hay que explicarles que no hay galletas, no se les puede dar galletas. Ese detalle, por favor, es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Y bueno, cada vez que llega Pesaj, ¿qué es eso, no? Tener el cuidado con los alimentos, inclusive qué es lo que vamos a comer, cómo vamos a preparar nuestros panes. Entonces, todo eso es muy importante. Bueno, por lo menos a mí se me viene a la mente cada vez que llega Pesaj. Después otras ideas también, como qué vamos a hacer con los alquileres, cómo vamos a decorar la comunidad, este año cuál va a ser el tema. Bueno, y creo que este año van a haber sorpresas, así que va a estar bonito. Eso se me viene cuando pienso en Pesaj, pero sobre todo lo de la limpieza. Así que yo les animo a que no se dejen estar, puedan limpiar adecuadamente sus hogares. Traten, si es que ustedes pueden en sus hogares tomar la determinación de eliminar alimentos que tienen hametz, háganlo. Pero si a veces el cónyuge no es creyente y lo ve eso de mala manera, ¿qué es eso de estar deshaciéndonos de las pastas, del fideo, de las galletas? Bueno, ahí cuando no se puede, no se puede. Entonces tampoco es a la fuerza. Pero los que ya tienen entendimiento tienen que hacerlo, ya tienen que hacerlo para ir creciendo en cuanto, no a la observancia en sí, sino en cuanto al apego a la voluntad del Eterno. Hay que desarrollar efectivamente una limpieza y deshacernos del hametz. Bueno, entonces cada vez que viene Pesaj, esas son las imágenes, ¿no?, que se nos vienen. Espero que no, cada vez que llegue Pesaj a ustedes no se le venga la imagen del huevo de Pascua. Eso ya no es Pesaj, eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con
con Pesach, y ustedes saben que en algunas comunidades que todavía siguen influenciadas por el cristianismo norteamericano, el cristianismo anglosajón, ellos en determinados momentos permiten ocultar los huevos de Pascua y buscar los huevos de Pascua. No, nosotros no hacemos eso, y no he visto a ningún judío serio observante apoyar esa idea, así que eso no es Pesaj, eso es otra cosa. No vayan a asimilar esa práctica que no es del pueblo de Israel. Bueno, ahora sí veamos un poquito este aspecto. Matzá es el pan del pobre. ¿Por qué es el pan del pobre? Porque no se eleva. Y nosotros sabemos que cuando los hijos de Israel salieron de la cautividad de Egipto, salieron apresurados. No les dio tiempo a ellos para esperar que su masa madure o su masa leude. Entonces tuvieron que salir a prisa, pero así lo había ordenado el Eterno, que iban a salir a prisa y tendrían que preparar panes sin levadura. El simbolismo es que la matzá es plana, es algo plano y sin hinchazón. Esto significa algo que está sin orgullo, ya con humildad y orgullo. Nosotros debemos manifestar esa cualidad en estos días, entender de que por nosotros mismos no podemos llegar a perfeccionarnos. Es el Eterno quien nos libera de todas nuestras iniquidades, que nos da el entendimiento para sobrellevar todas nuestras transgresiones y voltearlas hacia el camino de la pureza. Y por eso no tenemos de qué enorgullecernos. No debemos enorgullecernos, no debemos sentirnos más que ninguno, ni más especiales que otros, simplemente ser como una matzá, plana y sin hinchazón. Bueno, la matzá, hay una mitzvah que dice que el primer día, la noche de Pesach, el 15 de Aviv, tenemos que comer matzá. O sea, la ordenanza establece que matzá se come la noche del Seder de Pesach. Necesariamente es matzá. No se puede comer, no se puede celebrar Pesach sin matzá. A saber, los elementos para Pesach, los elementos básicos para Pesach son la matzá. El Eterno dice que el Eterno dice tres elementos básicos que tienen que comerse o tienen que formar parte de la noche de Pesach. Según la Torá, es el corbán, el cordero, que se sacrifica, se lo tiene que consumir y se lo tenían que comer esa noche. Todo, absolutamente todo. El otro precepto para Pesach es que tienen que comer hierbas amargas. Y el tercer precepto para Pesach, según la Torá, es comer matzá. ¿De dónde salió el vino? No lo sabe. ¿De dónde salió el vino, las 4 copas de vino? Eso obviamente sale de ya una vivencia, una comprensión más profunda del pueblo judío, que va a establecer que dentro del Seder de Pesach se tenga que no solamente comer el Corbán Pesach, el cordero de Pesach, sino que también se tiene que comer la matzá y se tienen que comer las hierbas amargas. Pero nosotros sabemos que ya para los días del Mashiach Yehoshua ben Yosef ya estaba establecido, ya era algo normado y establecido lo del vino, las 4 copas de vino. Cuando estudiamos el Keter podemos darnos cuenta que el Mashiach no solo bebió una copa, sino que bebió varias copas de vino, y según lo que nosotros entendemos, él se adecuó a la tradición de las 4 copas de vino que están relacionadas con Shemot capítulo 6. Pero básicamente el Seder está comprendido por estos 3 elementos, así que si usted en un momento está de viaje y quiere hacer pesa y no tiene más que hierbas amargas, matzá y una cena festiva, Baruch Hashem, es eso lo que pide el Eterno, no pide más. Ahora, el Seder de Pesach ha sido establecido por los sabios del pueblo de Israel porque hay mitzvot intrínsecas dentro de la cena de Pesach, como por ejemplo
compartirle, explicarle, enseñarle a los hijos lo que el Eterno hizo en Pesaj, cómo nos sacó de Egipto. Esa es una misbah, que tenemos que enseñarles esa noche a nuestros hijos lo que Hashem hizo por nosotros cuando salimos de Egipto. Entonces, eso también es algo inherente a la festividad de Pesaj. Por eso es que se lo puede hacer de manera familiar, y en un momento el que dirige en el hogar tiene que hacer participar a los niños, tiene que contarle la Agadá. La Agadá es la transmisión, es contar todos los aspectos de la salida de Egipto, desde las plagas hasta cuando cruzan el Gansú, hasta cuando reciben la Torá. Entonces, eso hay que hacerlo de de generación en generación, cada año empieza. Entonces, el Seder de Pesaj que nosotros conocemos está establecido para que algunas mitzvot inherentes a lo que representa esa noche de Pesaj lo podamos cumplir, especialmente lo que está establecido en la Torá, por ejemplo, esto de la transmisión a los hijos, el de explicar, el de sentir el sufrimiento de nuestros padres cuando estuvieron en Egipto, el agradecimiento que le debemos brindar al Eterno, cómo expresamos nuestra libertad con el Dayenu. Entonces, estos son elementos que nos ayudan a nosotros a transportarnos en nuestro entendimiento al tiempo de la salida del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Por eso se ha establecido así, y el Seder que nosotros conocemos en la actualidad es un Seder establecido después del siglo segundo, de la era común, la era que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, tiene mucha enseñanza, tiene mucha conexión con lo que pasó en Egipto. Se abarca muchas etapas de lo que pasó en Egipto y lo hacemos esa noche. Pero vuelvo a reiterar, si usted en un momento no está en una comunidad, en su casa no son observantes, no les interesa celebrar Pesaj y usted no tiene los medios para tener todos los elementos que dice el Seder de Pesaj que se hace en las comunidades y en el pueblo de Israel, no se preocupe, son simplemente tener vino, tener matzá, tener hierbas amargas y una cena en honor a Pesaj, que de algo que tenga hueso, obviamente, no puede ser pollo, puede ser cordero, puede ser no sé, un ternero, no sé, lo que ustedes deseen, pero preferiblemente animales que tienen hueso. En nuestro caso, nosotros estamos habituados al pollo, a veces hemos hecho cordero, y creo que un año hasta pescado hicimos. De todas maneras, es una cena festiva, es una cena especial. Entonces, si no están en condiciones de poder reunir todos los elementos para un Seder de Pesaj, no se sientan mal, simplemente lo que dice el Eterno. Esa es la médula, digamos, eso es el tronco central, el mensaje central son estos elementos. Por eso la matzá que es un pan delgado, un pan plano y delgado, como dijimos, representa la humildad y representa que no tenemos orgullo. Los hajamim dicen que la palabra matzá, y fíjense, matzá, lo ven ahí en el cuadro, en la parte superior izquierda, se escribe con las letras mem, sadik y hei. Los valores, ahí lo tenemos, la mem vale 40, sadik 90 y la hei vale 5. Cuando sumamos 40 más 90 son 130, más 5 serían 135. Similarmente, un término equivalente a matzá es la palabra kahal, que es una comunidad, una congregación, ¿no? Inclusive puede representar al pueblo de Israel también. La kahal se escribe con la letra kuf, hei y lame. Kahal. El valor de la letra kuf es 100, el valor de la letra hei es 5 y la lame 30. Bueno, acá nuestro hermano, está el Moré Pablo, él también puede corroborar estos valores
él también puede opinar o puede corregirnos si estamos equivocados, pero me parece a mí, según lo que enseñan los sabios, que esto es así. Y cuando nosotros sumamos el valor numérico de la palabra cajal, también da 135, lo cual implica que la matzá, que es una masa que no tiene levadura, que no tiene hametz, es equivalente a una cajal, a la cajal del Eterno, por lo cual dentro de la cajal del Eterno también las personas que conforman esa comunidad, esa Keilah, tienen que abstenerse de lo que leuda en su ser interior. ¿Qué es lo que leuda en su ser interior? El orgullo, el ego, la malicia, la maldad, la envidia, el juicio, la crítica, todo eso, ¿no? La queja, hay muchas personas que a veces se quejan. Todo eso no tiene que manifestarse en la comunidad. Hablo a nivel general. Entonces, Matzah, que representa a una persona humilde y sin orgullo, pues esa persona humilde sin orgullo es la que tiene que manifestarse en el interior de la comunidad, y no solamente en el lugar donde nos congregamos, ¿no? Obviamente esto también es en el hogar y en todos los lugares donde trabajamos. Es decir, que la comunidad, que Cajal y Matzah tienen la misma equivalencia. Lo que el Eterno quiere ver en nosotros es eso, ¿no? Que no tengamos orgullo, que no tengamos soberbia, que no seamos prejuiciosos, que el yo, como decíamos, el yo que llevamos dentro se anule, tal y como nos enseñó Moshe Rabenu y Yehoshua ben Yosef. Ese aní se vuelva ain, nada, se anule totalmente. Y eso es lo que busca el Eterno dentro de sus comunidades. Entonces la matzá y la comunidad tienen esa equivalencia, esa relación. Luego vemos en la parte inferior la palabra vino y la palabra pan. En este caso pan es lehem, ya no es matzá, es lehem. Y vino más pan, si nosotros sumamos los valores gemátricos, por ejemplo, vino es yud, yud, num, se pronuncia yayin, yayin, y su valor es, la yud vale 10, la otra yud vale 10, van 20, la num vale 50. 20 más 50 serían 70. La palabra lehem, que está compuesta por lamed, het y mensofit, que tienen estos valores 30, 8 y 40. Entonces aquí, vamos a ver, aquí tenemos una cantidad de 70. Y cuando sumamos aquí la cantidad de 78, porque la lamed es 30, la het es 8 y la mem 40, tendríamos 78. 70 más 78 es 148. Y entonces vino y pan, cuando vemos la unificación del vino y el pan, esto va a tener el mismo valor que pesa. Aquí vemos 80 más 60, 40 más 8 también da 148. ¿Qué nos quiere decir esto entonces? Lo que nos quiere decir es que, vuelvo a reiterar, obviamente aquí es vino más lehem, es yayin y lehem, es igual a pesa. Nosotros evidentemente sabemos que en Pesach no se come lehem, no se come pan con levadura, porque no estamos hablando de eso, estamos haciendo vamos a decir así, una equivalencia de términos simplemente. En Pesach no se come lehem, se come matzá. Pero vino más pan en las escrituras, cuando vemos nosotros, y Melquisedec salió al encuentro de Abraham Avinu, y
se le presentó con pan y vino, ahí la Torá no dice matzah, dice lejem, pan y vino. Cuando vinieron los visitantes, estos 3 visitantes o 3 varones delante a visitar a Abraham para darle un mensaje que iba a ser que dentro de un año iba a tener un hijo, todos sabemos que en ese momento también nuestro padre Abraham hizo Gesed, hizo bondad, hizo hospitalidad con ellos, comieron alimentos, comieron carne, tomaron leche, pero también vino y pan. Y después de haber comido, ellos le dicen que de aquí a un año, exactamente de aquí a un año, tendrás un hijo. Por eso en la tradición del pueblo de Israel se establece, se cree que Yitzhak nace en Nisan, en Aviv, nace en la misma fecha de Pesaj. En esa misma noche de Pesaj ese mismo día de Pesaj es que nace nuestro padre Yitzhak, porque los elementos que presentaba nuestro padre Abraham, que era a base también de pan y vino, representan Pesaj. Entonces los hajamim determinan de esa manera que posiblemente el nacimiento de Yitzhak, es más, cuando decimos posiblemente, en realidad la gran mayoría de los rabinos dice que nació Pesaj. Y como la relación pan y vino es igual a Pesaj, entonces aquí hay un mensaje, aquí hay no es un misterio, pero hay algo que está oculto que nosotros debemos entender. Y lo que nosotros debemos entender es en relación a lo que encontramos en el Keter. En el Keter encontramos lo siguiente, que dice que el primer día de la semana los Rab Shaul se reunían con los Talmidim y compartían el pan. Evidentemente, Mashiach, cuando está en la cena de Pesach, dice que cuando bebamos la tercera copa, lo hagamos recordando los méritos de él, lo que él iba a llegar a consumar. Y eso está establecido así, eso es en Pesach. Pero lo que es el partimiento del pan, que nos habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cada primer día de la semana se reunían para el partimiento del pan, eso es un hebraísmo. Ya, eso es un hebraísmo, y de eso quisiéramos hablar un poquito ahora. No tenemos mucho tiempo, así que me voy a apurar. ¿Qué era lo que representaba? Anoche estábamos explicando eso en el sentido de que los sabios dicen: el que no participa de las 3 comidas de Shabbat no tiene entrada en el mundo por venir. Y adicionalmente a esa tradición, las 3 comidas de Shabbat, adicionalmente hay una cuarta comida, y esta cuarta comida fue establecida por el rey David, se llama Mabeh HaMalcá, el acompañamiento de la novia. ¿Qué representan las 3 comidas de Shabbat? ¿Cuándo se realizan las 3 comidas de Shabbat? Las 3 comidas de Shabbat se realizan al inicio del Shabbat, esto es en Kabbalah Shabbat. En Kabbalah Shabbat nosotros presentamos en la mesa el vino y el lejem, vino y el pan. En las sinagogas, y nosotros ya lo vamos a empezar a implementar en nuestra comunidad, en las sinagogas, el servicio de Shaharit, el servicio de rezo en la mañana, donde se leen las lecturas y donde se comparte el comentario, termina con también un kiddush, un vino que da lugar a la segunda comida del Shabbat. Esto es en la mañana o al mediodía. Es la segunda comida del Shabbat. Entonces estamos viendo que la primera comida es para la recepción del Shabbat, la segunda comida es para después del servicio de la Torá, que se hace un kiddush también, y se come la segunda comida del Shabbat. La tercera comida del Shabbat es una comida que se realiza entre las 4 de la tarde, antes de que termine el día. Esta tercera comida de Shabbat también se la realiza dentro del entendimiento del pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros llegamos a la sinagoga, por así decir, para la recepción del Shabbat, hacemos el kiddush, tenemos
pan y vino. En la segunda comida de Shabbat se hace el kiddush y luego se va a compartir la comida y tiene que haber una comida, cualquier comida, obviamente que haya sido preparada el día anterior, que se pueda consumir en honor a Shabbat, pero tiene que estar acompañado con pan. El vino ya se utilizó en el kiddush y ahora la comida, la segunda comida tiene que tener, puede ser cualquier alimento permitido para Shabbat y tiene que tener pan. Entonces la segunda comida también tiene esta secuencia de pan y vino. Y la tercera comida, que es la que, bueno, cuando terminan la segunda comida, algunos se retiran a descansar un par de horas y vuelven a eso de las 2:30, 3, vuelven para seguir estudiando la parashá, terminan los análisis, los comentarios de la parashá también, y después de eso viene una tercera comida. Y esa comida también es a base de pan y vino. Ya el kiddush ahí no tiene la obligación, como en Kabbalat Shabbat, es necesariamente hacer un kiddush por lo de la recepción del Shabbat. El kiddush que se hace para la segunda comida tampoco tiene un carácter obligatorio, pero se lo hace habitualmente. Ya el tercer kiddush, algunos lo hacen, si lo pueden hacer muy bien, si no lo pueden hacer, no pasa nada. Pero sí hay una tercera comida. Estas tres comidas, dicen los Jajamín, que están relacionadas con nuestros padres, los Avot, Abraham, Isaac y Jacob. La comida de la recepción del Shabbat, Kabbalah Shabbat, es la que se relaciona con Jacob Avinu, nuestro padre. Porque así como Jacob estableció el rezo de la noche, entonces la primer cena, la primer comida de Shabbat es en honor a Jacob. La segunda comida, que es la comida de la mañana, es en honor a nuestro padre Abraham, porque él estableció el rezo de la mañana. Y la tercera comida de Shabbat es en honor a nuestro padre Yitzhak, porque él estableció el rezo de la tarde. Adicionalmente a esto, el rey David, que se le dijo que no podía construir el santuario, no le estaba permitido a él construir el santuario, él, a pesar de esa prohibición que tuvo, él anhelaba con todo su ser poder ser el que construya, aunque él no construyó, pero él, todo lo que vivió, todo lo que pudo acumular a lo largo de su vida, lo guardó y se lo entregó a su hijo como algo específicamente para la construcción del santuario. ¿Y qué hacía el rey David? Cuando llegaba el Shabbat, participaba en la primera comida, la segunda comida, la tercera comida, él, como dice, es mejor estar un día en tu presencia, esto hace alusión al Shabbat, que toda una vida alejado de ti. Entonces, él estaba en la primera comida, en la segunda comida, en la tercera comida, pero él no se podía contener, y que él estableció la cuarta comida, que se llama Mabeja Malká, que es el acompañamiento de la novia, la despedida del Shabbat. Ustedes saben que el Shabbat es como la novia. La comunidad, la congregación, la Kehilá es como el novio. Por eso el novio se prepara para recibir a la novia. Y cuando termina el Shabbat, con la Havdalah, cuando vamos a volver a los días comunes, el rey David estableció una cena. Y esta cena es la cuarta comida del Shabbat. No ha sido establecida por los sabios, sino que dentro de la cultura del pueblo de Israel se entiende que David y todos los descendientes de David, de la tribu de Judá, tenían por costumbre la cuarta comida. Y esta cuarta comida era acompañada con cánticos de agradecimientos, de exaltación. ¿Por qué? Porque eso era lo que David quería, eso era lo que él anhelaba. Para eso él quería construir el santuario, para cantarle, agradecerle al Eterno. Entonces, esto quedó establecido como una tradición dentro del pueblo de Israel, la cuarta comida de Shabbat. Y la cuarta comida de Shabbat, en Havdalah nosotros tenemos vino, pero la cuarta comida puede estar acompañada con pan. Entonces, dentro de la cultura del pueblo de Israel, el vino y el pan es algo que va a estar presente. Lo vimos con Abraham, Melquisedec y Abraham, lo vimos con Abraham y los invitados. Entonces, pan y vino se relacionan con Pesaj. Ahora, hay que entender qué es Pesaj. ¿Qué es Pesaj? ¿Qué es para nosotros Pesaj? ¿O qué puede llegar a representar Pesaj para nosotros? Pesaj para nosotros es la redención. Pesaj para nosotros es la liberación de nuestras iniquidades.
la liberación de un sistema agobiante que no nos permite servir adecuadamente al Creador. Eso es Pesaj para nosotros. Experimentar cada año el rompernos internamente, es decir, romper las ligaduras que tenemos por dentro. Voy a poner ejemplo. Muchos hermanos que aman al Eterno por sus trabajos muchas veces no pueden estar en todos los servicios, ¿no? Y nosotros le pedimos al Eterno que por favor nos saque del sistema, nos ayude a que nosotros seamos cabeza y no cola, que seamos dueños de nuestro tiempo, con el mismo deseo del rey David, de poder servirle a él en sus atrios, de poder servirle a él en cualquier lugar, manejando nosotros nuestro propio tiempo y nuestro propio sustento, con la ayuda del Eterno. Pero a veces eso no se puede. Algunos son maestros, algunos trabajan en instituciones, algunos dependen de sus jefes. No se puede. Vivimos un sistema agobiante. Entonces, Pesaj, nosotros celebramos Pesaj con la intención de que todas esas limitaciones, porque Misray en Egipto es limitación, todas esas limitaciones se rompan, desaparezcan. Experimentar eso es un propósito que nosotros tenemos en cada Pesaj que se nos presenta en nuestra vida. No sabemos cuántos Pesaj en la vida vamos a celebrar, solamente el Eterno lo sabe. Cada Pesaj tiene que ser especial. Entonces Pesaj tiene que ver con redención, con liberación, con libertad. Por eso, cuando nosotros estamos hablando del pan y el vino, y decimos que es lejem, no es masá, no nos estamos refiriendo en sí a la cena de Pesaj, sino al simbolismo de Pesaj. Pan y vino en la tradición del pueblo de Israel es algo que acompaña a las comidas. Y como les digo, los sabios dicen, el que no participa de las 3 comidas de Shabbat no tiene entrada en el mundo por venir. Y ya hemos explicado eso en la comunidad a qué se refiere, pero brevemente es el servicio. Una persona que está en la recepción del Shabbat, una persona que está en los rezos de la mañana, una persona que está en los rezos de la tarde estudiando la Torá, está sirviendo al Eterno, Entonces eso significa que el Shabbat para él es una muestra del mundo por venir. Porque si las personas quieren participar del mundo por venir, pero no les gusta reunirse en Shabbat, entonces no tiene sentido. No tiene sentido decir, que venga el Mashiach, que nos redima. Ya no tiene sentido, porque si usted en Shabbat no puede servir al Eterno, no puede disponer su tiempo para el servicio al Eterno, no estoy hablando de los que están impedidos, ¿ya? No estoy diciendo que los que tienen obligaciones y compromisos laborales lo están haciendo mal. Yo estoy hablando de aquellos que pudiéndolo hacer, no se reúnen para servir al Eterno. Entonces, ¿para qué quieren la redención? ¿Para qué quieren el mundo por venir? Si en el mundo por venir vamos a hacer lo que se hace en cada Shabbat, servir al Eterno. ¿Cómo servimos al Eterno? A través de la Teshuvá, a través de la Tefilá y a través de los actos de bondad, de la Sedaká. Tefilá, Teshuvá y Sedaká es algo que manifiesta nuestro servicio al Eterno. Pero si a usted le da flojera ir a la recepción del Shabbat, le da flojera ir al rezo de la mañana, y ni siquiera sabía que tenía que reunirse en la tarde para estudiar la Torá, entonces ¿para qué quiere la redención? Y es a eso a lo que apuntan los hajamim. Como cada comida del Shabbat representa un servicio también, después de un servicio se sirven estos alimentos, de tal manera que aquel que no participa de las 3 comidas del Shabbat no tiene parte en el mundo por venir. No tiene sentido que quiera resucitar. ¿Para qué va a resucitar? Para estar en el mundo por venir cansado, ya no va a querer servirle al Eterno, va a escoger uno de los 3 servicios y al que va la mayor cantidad de gente ahí nomás va a querer ir. No. Nosotros tenemos que entender que el Shabbat es el día especial donde el Eterno quiere estar en comunión con su pueblo. Y otra cosa es que no estamos diciendo que esto lo hagan a la fuerza, ¿no? Porque lo estamos diciendo nosotros. Entonces están diciendo que hay que ir a los 3 servicios, nos esforzaremos. No. Esto tiene que ser no por temor, tiene que ser por amor al Eterno. Como el rey David lo expresa, mejor es estar un día en tu presencia que 1000 fueras de ti. Entonces, pan y vino es redención.
es Pesa, ese es el mensaje de Pesa. Ahora, transportándole esta idea a lo que pasaba en el siglo I, en la comunidad de los seguidores del Mashiach, cuando se reunían el primer día de la semana no era el domingo en la mañana, ya era el Shabbat. Al terminar el Shabbat, estamos hablando aproximadamente entre las 6:15, 6:30, inclusive 7 en algunos momentos, según las fases de la Tierra alrededor del Sol. Los días a veces se alargan un poquito más y hay estaciones en que se acortan los días, la luz del sol se acorta. Entonces nosotros nos regimos los días por el sol, no por el sistema horario que manejamos en la actualidad, sino por el sol. Y cuando termina el Shabbat, se reunían, ya era el primer día de la semana, se reunían, se recogían las ofrendas. Rab Shaul había establecido que vaya una persona a recoger, que él iba a pasar el primer día de la semana para no perder tiempo y recoger las ofrendas para seguir sustentando todo lo que se necesitaba para difundir la redención a través del Mashiach en las comunidades donde aceptaban a Yehoshua como el Mashiach. Pero además dice que compartían el pan. Bueno, en este entendimiento, ¿qué es compartir el pan? Donde hay pan hay comida, no se olviden eso. Donde hay pan hay comida, y donde hay comida hay vino. Pan y vino es igual a Pesach. Entonces lo que el Keter está diciendo, que no solamente se trataba de una comida física, sino que ellos, especialmente los descendientes de la tribu de Judá, ellos ya tenían incorporada esa tradición del rey David, la cuarta comida de Pesach, y se reunían en la comida de Pesach, esta vez para hablar de asuntos que tienen que ver con la redención, para hablar de Mashiach. Por eso Rab Shaul, el primer día de la semana, él explicaba extensamente en algunas comunidades todo lo referente a la redención por Mashiach. Tanto es así que en un primer día de la semana él estaba explicando por largas horas lo que representa una enseñanza sobre el Mashiach, y un joven que estaba escuchando la enseñanza se quedó dormido y se cayó y murió. Eutico murió, y Rab Shaul hizo una plegaria y revivió. Pero ese era el primer día de la semana. Es decir, que el primer día de la semana ellos partían el pan. Significa que ellos impartían las enseñanzas del Mashiach. Rab Shaul no dice que recordemos su resurrección, acuérdense las palabras de Mashiach, dice que anunciemos su muerte. Y es más, en el texto griego original no dice que anunciemos su muerte, que denunciemos su muerte es la traducción más apropiada. Y esto lo entendemos nosotros porque cuando Shimon Kefa fue investido de Ruach HaKodesh, lo primero que hizo fue denunciar a esa comunidad, a esa generación, de que por causa de ellos mataron al Mashiach. Es eso lo que ellos hacían. Pero ¿qué significa esto de denunciar o anunciar su muerte? Significa la redención que viene a través del Mashiach. Es decir, que cuando partían el pan, en realidad, si bien podía ser que se estaba refiriendo a la cuarta comida de Shabbat, pero por sobre todo ellos estaban compartiendo enseñanzas de Yehoshua ben Yosef, el Mashiach, para que de esa manera se produzca la Geula, la redención. Y es por eso que pan, lehem, que es lo que traduce también el texto en el Keter, aunque podía ser cualquier día de cualquier Shabbat del año, es decir, cualquier inicio de semana del año, era como Pesach. ¿En qué sentido era como Pesach? Porque el mensaje hablaba de la redención, de la liberación de Israel. Y eso es el tecnicismo de que partían el pan. Partían el pan, efectivamente, se reunían para comer, se reunían para la cuarta cena de Shabbat, pero también sobre todo para hablar de la redención que viene a través de Yehoshua ben Yosef, el Mashiach de Israel. Entonces,
quisiera que nos quedemos con estas ideas. Pesach es liberación, es redención. La muerte del Tzadik se dio en Pesach, la muerte de nuestro Santo Maestro se dio en Pesach, y eso tiene un mensaje redentivo, de redención, de liberación. Y Yehoshua no vino a luchar las batallas eternas, las batallas físicas del pueblo de Israel. Él vino a desarrollar las batallas más fuertes que un hombre puede desarrollar, que son las batallas internas, la batalla con nuestro propio ego, con nuestro propio yo, que es, algunas personas ya han entendido que lo que te hace transgredir no es algo externo o que está fuera de ti, no es ni un ángel creado para hacerte pecar, no es tampoco las personas, no son las personas que te ponen en situaciones para que tú puedas caer en tentación y en pecado, no. El adversario que cada uno de nosotros tenemos, es decir, el Hasatán que cada uno de nosotros tenemos, somos nosotros mismos, es nuestra mala inclinación. Y Yehoshua vino a enseñarnos a luchar contra la mala inclinación a través de un apego absoluto a la Torah. Por eso Yehoshua no promovió ningún movimiento subversivo. Aun cuando uno de sus talmidín agarró una espada, inmediatamente le dijo que no lo haga, porque no era ese en ese momento su función. Entonces Yehoshua sí vino a pelear las batallas de Hashem, las batallas de que el Eterno quiere que luchemos, pero esas batallas están dentro de nosotros. Y cuando nosotros aprendamos a tener victoria dentro de nosotros mismos, entonces experimentaremos la redención, un estado de conciencia que solamente nos empuje a la obediencia al Eterno. Y en eso se basan las enseñanzas de Yehoshua, en eso se basan las enseñanzas de nuestro Santo Maestro, porque las enseñanzas del Mashiach son en un nivel elevado de entendimiento, no solamente en un nivel físico. El nivel físico evidentemente lo tenemos que hacer, pero por sobre todo es el nivel profundo de la Torah, y eso es redención. Y esas eran las enseñanzas que transmitían los talmidín del Mashiach. Esa es la enseñanza que transmitían los talmidín del Mashiach cada primer día de la semana, cuando compartían el pan, es decir, cuando daban el mensaje de la redención a través de Yehoshua, el Mashiach de Israel. Entonces, para nosotros Pesach tiene esa simbología: liberarnos de nuestro propio ego, de nuestro propio yo. Y ese es uno de los propósitos que debemos buscar en este Pesach. Yo sé que muchos de nosotros tienen responsabilidades, son padres de familia, tienen que buscar el sustento. Está muy difícil en Latinoamérica para algunos conseguir el sustento, sí, y la palabra dice que no solo de pan vive el hombre, pero de pan vive. Entre otras cosas, de pan vive, pero no solamente de pan, ¿no? Tenemos que buscar el sustento, porque los sabios también han dicho: donde no hay pan no hay Torah. Es decir, donde una persona sufre no puede haber Torah, tiene que ir a buscar el sustento. Y en ese sentido hay muchos que tienen obligaciones, compromisos, tienen que trabajar. Entendemos eso, se entiende muy bien. Qué bueno que sean responsables en esos asuntos. Pero la idea es que no siempre nosotros estemos ocupados en Shabbat. Tal vez este Pesach nos enfoque a ese tipo de liberación, de tener más tiempo para el servicio, sobre todo en Shabbat, para el Eterno. Y sería algo interesante que en Bolivia, en Santo Domingo, República Dominicana, en Costa Rica, en Panamá, también hubieran personas dedicadas al servicio de Hashem en Shabbat, no solamente en la recepción, no solamente en el servicio de la Torah, sino también incorporar la tercera comida de Pesach, y también la Haftalah, y la cuarta comida del rey David. Y entonces nos podemos decir que todo el día estuvimos sirviendo al Eterno, y no como una carga, sino como algo que genera en nosotros deleite, placer de servir al Eterno. Y ahí entonces seremos verdaderamente libres, y en ese momento entonces podemos decir que anhelamos la redención final, anhelamos la era del mundo por venir.
porque de lo contrario, en realidad nosotros estamos buscando nuestra propia zona de confort. No crean, hermanos, que en el mundo por venir no se trabaja. En el mundo por venir se sigue trabajando de una manera interna, muy profunda, se sigue estudiando la Torá, se sigue profundizando. Hay un trabajo que tenemos que hacer en el mundo por venir. No es que vamos a estar como nos mostraron los sistemas religiosos. La persona muere y luego se sube en una nube ahí descansando con un arpa, con alitas, con un hálito ahí sobre su cabeza. No es así. Es en este mundo nuestro trabajo, perfeccionar este mundo, hacer este mundo una morada para Hashem. Nuestro trabajo va a ser arduo. Así que vaya practicando en cada Shabbat. No le estamos diciendo que lo haga ya, sino que usted vaya preparando ese servicio que usted le quiere brindar al Eterno. Tal vez no con comida, porque eso es secundario, pero sí, si se puede, muy bien. Pero sí el servicio, los rezos, estudiar la Torá, traer invitados y estudiar la Torá, o traer invitados para que te enseñen Torá. Eso es servir también al Eterno. No hay que olvidarse de que antes de cada recepción del Shabbat también se puede apartarse de acá, para que llegado el primer día de la semana ya la sedacá esté lista para darle al hermano, a la hermana o a la familia que lo necesita. Eso también es algo que podemos ir incorporando. Pero básicamente Pesach es liberación. El sentido de Pesach es la libertad de servicio al Eterno. Así que en ese sentido, estimados Talmidim, Morim, Morot, es un entendimiento que tenemos que asimilar. ¿Ya? El primer día de la semana los Talmidim del Mashiach se reunían para partir para el partimiento del pan. El partimiento del pan es Pesach, es decir, hablar de Yehoshua HaMashiach como el medio de redención para Israel. Eso es lo que ellos hacían, y bueno, nosotros en la medida que podamos también tenemos que hacerlo. Ok, bueno, no sé si hay preguntas, vamos a quedar en esta parte, no sé si hay preguntas, opiniones que ustedes quieran vertir, consultas. Alguien que quiera participar en algo. Bueno, el día jueves vamos a continuar estudiando, esperemos estudiar ya un poquito más de algunas leyes de Pesach. Simplemente no se olviden de la limpieza, vayan preparándose para las matzot las tienen, si las van a hacer, si las pueden comprar, Baruch Hashem, si las pueden comprar, no nos oponemos a eso, Baruch Hashem, está muy bien. Obviamente de un lugar, de una fuente segura, ¿verdad? Tienen que comprar. Vayan viendo la forma de conseguirse yayi, vino, también es muy importante, este fin de semana o no sé, los días posteriores al fin de semana. Preparen sus hierbas amargas, sus arroces, preparen sus lechugas, no sé cómo lo hacen, cuál es la costumbre de ustedes. Pueden prepararse todos los elementos que forman parte del seder de Pesach. Y ya sea que se reúnan en comunidad, Baruch Hashem, y si no lo pueden hacer en su casa. Si no tienen recursos o no pueden conseguir todos los elementos para Pesach, entonces concéntrese en la matzá, en el vino y en las hierbas amargas, y una cenita en honor a Pesach. Una cenita diferente, una cenita que sea especial, para que usted pueda con su familia, o si no va a participar su familia, usted sola ahí con el Eterno pueda experimentar lo que es Pesach, porque es esa noche la especial. No se puede hacer Pesach otra noche, es esa noche la noche especial de Pesach. Entonces esa noche que nosotros debemos, que sería el miércoles 5 de abril, es nuestra reunión para la celebración de la festividad de Pesach. Muy bien. Y bueno, vayan buscando los elementos para las matzot. Las matzot lo único que necesitan es harina de trigo y agua.
y la tienen que hacer antes del 14 de abril para no estar muy cerca de Pesaj, y por ahí en la preparación de la masa, el estiramiento de la masa, se olvidaron de limpiar la superficie donde amasaron, y estando ya muy cerca de Pesaj y con todos los preparativos, todo el movimiento que genera ese día, se olviden y mantengan Hamet estando en Pesaj. Así que mejor si lo hacen un día antes, la cantidad que ustedes requieran. Vamos a mandar unos videitos de cómo nos explican hacer Pesaj, aunque ahí dicen solamente los judíos lo pueden hacer, no lo pueden hacer los gentiles. De todas maneras, ahí está la explicación de cómo se hace la matzá. Así que, bueno, esperemos que todos podamos tener un Pesaj que nos libere, que podamos liberarnos, como dice Aish Latino, en este Pesaj, libérate. Podamos liberarnos y podamos estar más libres para el servicio del Eterno. Así que, bueno, con estas palabras yo voy a poner punto final a mi participación. Si ustedes quieren comentar algo, alguna pregunta, alguna sugerencia, adelante. Si ustedes quieren reunirse mañana para seguir aprendiendo de Pesaj, podemos ponernos de acuerdo y mañana seguimos estudiando Pesaj, y el jueves, si no, directamente el día jueves estaríamos hablando de Pesaj. Bueno, eso sería. Obviamente en la otra semana, el martes, vamos a hablar de Pesaj, y si ustedes desean también el lunes y martes podemos hablar de Pesaj, aunque creo que en la comunidad vamos a estar todos trabajando arduamente y en nuestras casas, pero lo podemos organizar. Nos podemos organizar de tal manera de que podamos tener algunas clases adicionales de Pesaj. Bueno, eso lo dejo a su consideración. Ustedes me avisan y podemos abrir la sala para seguir estudiando mañana Pesaj y el jueves. Muy bien, vamos a quedar en esta parte. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom, bendiciones para todos. Shalom, hermanos. Shalom. Shalom. Gracias. Buenas noches. Shalom, hermanos. Buenas noches. Shalom. Gracias, More. Buenas noches. Shalom.